Hoy día nos corresponde revisar este capítulo 12. Si nos ponemos a recordar los capítulos anteriores, hemos visto el gran trabajo de Pablo, un trabajo titánico. Pablo, en su actuar, mostraba el sentir de Cristo, porque recuerden que tuvo oposición. Algunos no lo querían, otros lo despreciaban, otros no lo consideraban ni siquiera apóstol. En fin, había mil cosas. Y así todo, Pablo, con mucho amor y mucha paciencia, se preocupó de llevarlos a la verdad, porque esta iglesia estaba descaminada. Eso ya lo vimos en el primer libro prácticamente, y aquí en el segundo libro todavía quedan algunos resabios de esa vida un poco hostil con respecto al Evangelio. Y ahí se ve ese gran amor. Y también eso es la ley para nosotros, porque muchas veces no nos esforzamos de la forma en que sí se esforzó el apóstol, y Pablo aquí nos pide que limitemos a él, así como él imitó al Cristo. El apóstol Pablo dice lo siguiente en el capítulo 12. Cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Anteriormente había dicho en el capítulo 10, cierto, que el que se gloríe en el Señor. Porque aquí muchos estaban vanagloriando, cierto, tirándose flores cada uno. Y Pablo les dice que la gloria debe ser para el Señor y en Cristo Jesús. Él es el motivo de toda la gloria, no nosotros. Y Pablo aquí dice que no es conveniente gloriarme. Pero dice más, vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Se pone a hablar como en tercera persona. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, y entre paréntesis, dice Pablo, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Cierra el paréntesis. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, Pablo trata de explicar, y no tiene una explicación así tan exacta porque no sabe qué pasó. Pero dice que fue llevado hasta el tercer cielo. ¿Cómo fue? No sabe, pero sí sabe y tiene claro que fue llevado allá. Y dice, y conozco a tal hombre, hablando de sí mismo, pero como digo, en tercera persona. Y también de nuevo hace el mismo juego de palabras. Entre paréntesis dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Cierra el paréntesis. Verso 4. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Palabras secretas oyó ahí. Palabras celestiales. Dice, por lo cual, si quisiere gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad. Empero lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente. Me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo dice que acá Dios le mandó un aguijón, como decimos nosotros acá en Chile, un cable a tierra, un aguijón en su carne, dice un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, por causa de este conocimiento que le ha sido revelado. Dice el verso 8, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se me quite de mí, 3 veces, y rogó al Señor. Nótese ese detalle. Recuerden que tenía un problema a su vista. En algunos casos escribía a él y en otros casos escribía a otro, ¿ya? Cuando hacía estas cartas. Y pidió 3 veces. ¿Cuál fue la respuesta que recibió de parte de Dios con respecto a esta petición? Verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Recuerden ustedes que todo su currículum, toda su vida farisea, todo ese andar que tenía, Dios se lo reputó como estiércol. ¿Por causa de qué? Por causa del inminente conocimiento del Hijo de Dios y por ser hallado en Él y no en su propia justicia. Entonces, en su debilidad está su fortaleza, así como para nosotros. En nuestra debilidad propia de nuestra carne nos fortalecemos ¿en qué? En Cristo Jesús. Ahí está nuestra fortaleza. Pero para eso tenemos que vivir conforme al sentir de Cristo. Porque no es algo mágico. Nuestra flaqueza, nuestras debilidades, nuestra maldad, ¿cierto? La vemos compensada con la muerte de Cristo. Ahí somos limpios. Entonces, en esa debilidad que no podemos hacer nada por nosotros mismos, vemos cómo nuestro Señor nos sostiene por causa de la obra de Cristo
en la cruz por nuestros pecados. Dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, para que habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual dice, me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Recuerden cuando dice, ¿cierto?, en peligro de caminos, de ríos, de ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de todas esas cosas, él se gozaba en eso, porque veía la esperanza de vida en Cristo Jesús. Nunca tuvo miedo de morir, por el contrario. Recuerden ustedes que en algún minuto estaba en estrecho, si quedarse aquí o partir. Era necesario todavía estar, decía, y pero estar con él también, esperar la venida del Cristo. Estaba en estrecho, pero él se gozaba en esto. Me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy débil, porque ahí es donde uno más se aferra a esta roca de vida. ¿Heme hecho un necio en gloriarme? Vosotros me constriñisteis, pues yo había de ser alabado de vosotros, porque nada he sido menos que los sumos apóstoles, aunque soy nada. Y aquí vemos que este aguijón estaba ahí, ¿cierto? Para que no se enaltecieran. No soy nada ese. Él nos está ahí pavoneando con su apostolado, porque él no fue menos que los otros apóstoles. Y aquí dice, verso 12, con todas las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda potencia, en señales y en prodigios y en maravillas. O sea, era notorio que él era un enviado de Dios, un apóstol de Jesucristo, porque hizo todo lo que los apóstoles también hacían. Uno lee el libro de los Hechos, hacían milagros, prodigios, ciertas señales, y Pablo lo hizo también. Era notorio, pero sin embargo muchos de ellos lo seguían mirando a menos. Pero Pablo en eso se fortalecía, insistía para ver si encontraba al Cristo crucificado en ellos. Como dijo al principio del primer libro de Corintios, no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el único interés de Pablo. Lo demás pasaba de largo. Y si lo juzgaban mal, hablaban mal de él, quisieron matarle muchas veces, él en eso se fortalecía. Verso 13. Porque, ¿qué hay en que habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdóname esta injuria, Pablo no fue carga, recuerden ustedes que él recibía ayuda de otros lugares, pero él nunca quiso ser carga a la iglesia. Pero había hermanos que de corazón le llevaban y él era partícipe de esa ofrenda, pero siempre él trató de sostenerse por su propio trabajo. Y aquí les dice que él no fue carga para ellos. He aquí estoy, dice, aparejado para ir a vosotros la tercera vez, y no os seré gravoso, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros, porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo buscaba que ellos volvieran su corazón a Cristo, al cual se les fue predicado, al cual recibieron, y Dios les dio también muchos dones. Pero ellos se fueron por su propio camino y se descuidaron de la fe de Jesucristo. Ellos empezaron a querer destacarse por sobre los otros en virtud de los dones que tenían. Y si no tenía el otro un don, al final inventaban cuestiones. Por eso es que Pablo al final les dice, hay un camino más excelente, que es el amor. ¿Cuál era el problema? Que en su actuar no estaba movido por el amor, porque habían rencillas entre ellos. Esa era la preocupación de Pablo. Y él, como padre, quería lo mejor, ¿cierto?, para estos hijos. De que ya, hijitos míos, dicen muchas veces, igual que Juan. Esa ternura de él que tenía para con la iglesia. Ese es el amor de Pablo. Y ese es el sentir de Cristo, porque Cristo se entregó por nosotros. Verso 15. Empero yo de muy buena gana dependeré y seré dependido por vuestras almas, ya, aunque amados más, sea amado menos. Mas sea así. Yo no os he agravado, sino que, como soy astuto, os he tomado por engaño. 17. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? ¿Sus colaboradores los he engañado a ustedes? ¿Se ha dicho algo distinto a lo que hemos hablado? Y dice el 18, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó quizás Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y por las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos excusamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo hablamos, mas todos
muy amados, por vuestra edificación, delante de Dios en Cristo. Aquí colocando, ¿cierto?, a Dios por testigo y a Cristo, delante de Él. No hablamos aquí por engaño, sino que lo que hablamos es verdad, para volver el corazón de ellos a Dios. Recuerden que se habían desviado. Ahora se están restaurando por la misericordia de Dios, pero todavía quedaban algunos por ahí. Verso 20. Porque temo que cuando llegare no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, bandos, que cuando volviere me humille Dios entre vosotros y haya de llorar por muchos de los que antes habrán pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y deshonestidad que han cometido. La preocupación de Pablo era justamente eso, no hallarlos así, sino que por el contrario, alabando a nuestro Dios, y que todas esas cuestiones que apartaban de la verdad, esta inmundicia, dice Pablo como lo refiere aquí, que se arrepientan de esta inmundicia. Cuando uno peca y se mantiene en su maldad y no pide a Dios perdón, y no ve la obra en Cristo Jesús como que nos limpia con su sangre de nuestra maldad, bueno, estamos siendo apartados. Por eso que Pablo, su preocupación era esa, que los encuentre en Cristo. ¿Para qué? Para que sean parte del reino y no que sigan en su maldad y con todas estas cosas que nombró para que al final se condenen. Entonces el trabajo de Pablo habría sido en vano. Y así Pablo iba a estar contento, ¿cierto?, viendo que la obra de Dios que le fue dada a él como tarea estaba haciendo su fruto. Porque él actuó en conformidad al sentir de Cristo, él lo hizo por amor y soportó todas las cosas que soportó para que ellos lleguen al Cristo. Así que Pablo aquí nos está mostrando su temple, ¿cierto?, que tuvo para con ellos, la paciencia que tuvo para con ellos y cómo todo lo que hizo lo soportó por amor. Porque recuerden, el Cristo fue también humillado, escarnecido y fue hasta torturado y muerto en la cruz. Pero él no andaba lloriqueando porque lo hizo por amor. Y Pablo, en ese mismo sentir, hizo toda esta carrera. Eso es lo que comento de este capítulo 12. Voy a dejar la palabra a mi hermano Alex. Muchas gracias. Este capítulo, hermano, se me ocurre que podríamos, como resumen, decir que es el sentir de Cristo en el apostolado de Pablo. Es una lección práctica en la vida de nuestro apóstol de cómo, sinceramente, vivir conforme al sentir de Cristo. Y este es el famoso capítulo donde habla del aguijón, ya lo vimos. Se especula mucho respecto a esto porque como que nos gustan las cosas medias misteriosas. Pero el punto no es el aguijón. Es una enseñanza que surge de allí, que él de paso la menciona, en virtud de lo que pretende entregar. Pero no es que se puso a hablar así nomás del aguijón. Eso es importante, esto tiene un contexto. Y eso me parece sobremanera valioso, el contexto. Él se vio obligado, hermanos, a hablar de las cosas que Dios ha hecho por medio de él, debido a que habían estos otros llamados apóstoles que eran falsos, que se jactaban de esto y de lo otro, y la iglesia los escuchaba. Entonces Pablo dice, ya po, hermano, y dicho sea de paso, él había establecido que no le convenía gloriarse, pero tuvo que gloriarse. Si lo que hizo Pablo aquí fue gloriarse, porque en el 11 dice, me voy a adelantar un poquito, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis. Él se glorió, pero no lo hizo egoístamente, ese es el punto. Él lo hizo para defender su apostolado, porque esa es la base de la autoridad de lo que él iba a decir. El mensaje que portaba era sumamente importante y valioso, y la defensa de su apostolado era necesario para defender ese mensaje que les traía de parte de Cristo. Por eso que este gloriarse fue en el Señor, vamos a decir. No fue una cosa mezquina, pero se glorió. Eso como primer punto. En este contexto, ¿qué es lo que hace primero? Sus trabajos. En trabajo más abundante que quienes, que estos apóstoles, en azotes sin número comparado con estos llamados apóstoles, en cárceles más que ellos. ¿Se da cuenta? Entonces comenzó a gloriarse en el Señor de sus trabajos primero, y ahora
va a pasar algo más a las revelaciones y visiones que Dios les había dado. Una vez lo comentamos, Pablo se ve obligado, hermanos. Él lo está haciendo esto por amor a Cristo, para ganarlos a ellos, con un sentido redentivo, misericordioso, como si Dios rogase por medio de él. Y fíjense ustedes que, a pesar de que se ve obligado a hacer esto, cómo se esfuerza por minimizar este impacto y aparece hablando de él en tercera persona. Conozco a un hombre. Miren cómo trata de minimizar y no ser malinterpretado. Arrebatado al tercer cielo, al paraíso, oyó cosas inefables, dice mi versión también, que son cosas que no se pueden expresar y que tampoco se le permitió al expresar. Sin embargo, las cosas que expresó y que Dios le permitió son las que necesitamos nosotros para tener la firmeza en la fe y asirnos de esta salvación tan grande que nos trajo en Cristo. Pero estos son misterios que Dios no le permitió y tampoco se pueden expresar. Pero fíjense ustedes que igual se delata. Bueno, él no está engañando a nadie acá, pero trató de hablar en tercera persona. Sin embargo, fíjense el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, es él. Ese conozco un hombre, es él. Me fue dado un aguijón para que no se exaltase, ¿cierto? Otra cosa importante. Pasaron 14 años, él nunca había hablado de esto. Yo entiendo por el tenor de lo que viene conversando que esto jamás lo mencionó, pero él se vio obligado. Y en esa obligación redentiva, con celo de Dios, se ve obligado a mencionar esto que le ocurrió hace 14 años atrás. Eso es muy importante tener en cuenta, hermanos. Él no se predicaba a sí mismo, que son cosas que nosotros comúnmente vemos en las iglesias. Tenemos una cosita pequeña de repente que hizo mi día diferente y hacemos todo un culto hablando de estas cosas. Pero Pablo tenía revelaciones, hermanos, vaya se las tenía. Y en eso dejó pero absolutamente atrás a todos aquellos llamados apóstoles que eran falsos, porque esa grandeza de estas revelaciones nadie la tuvo. Y en este contexto entonces aparece el tema del aguijón. Fíjense ustedes, hermanos, que Dios tuvo un propósito. Eso es importante. Las cosas no suceden a un cristiano al azar. Dios es el soberano. Y para hacer este instrumento mucho más útil, le dio este aguijón. Porque el problema del ser humano, algo tan tangible y tan a flor de piel, es la soberbia. Acuérdense que Satanás por eso cayó. Entonces las cosas que les comunicó al apóstol, nuestro Dios, tenían ese potencial de caer quizás en un corazón soberbio. Pero Dios, como Padre que es, previó la situación y le dio algo mediante una sabiduría que es absolutamente ajena a este mundo. Nadie en su carnal juicio pensaría ayudar a alguien dándole un aguijón, dándole un estorbo. Pero Dios sí lo hizo. Hermanos, lo dijimos, las mejores cosas que Dios nos ha dado ha sido mediante el sufrimiento. Y no es que lo busquemos, sino que su potencia se perfecciona en la debilidad, porque en el sufrimiento somos débiles. Y los que somos llamados nos acercamos a Dios cuando esta disciplina o esta escuela espiritual está bien encaminada. Me llama mucha atención que a este aguijón en su carne le llama un mensajero de Satanás. Eso ya podría darnos para hablar mucho. Sin embargo, podríamos decir que nuestro Dios permitió esto. Satanás quería atacar a Pablo de muchas maneras y Dios permitió esto. Que lo abofetee, que le recuerde que no es por sus capacidades humanas, sino por la gracia de Dios. Y esta es una enseñanza valiosísima, no solamente para Pablo, sino para nosotros también. Yo en lo personal, hermanos, dada mi opinión, no sé muy bien de qué se trata no estoy muy convencido del tema de la vista, pero yo no quiero discutir sobre eso porque no es el punto es el principio espiritual que sacamos de esto. Pero era algo que le molestaba, con lo que no estaba cómodo. Oró 3 veces y fíjense ustedes la madurez cristiana de Pablo. Le bastó 3 veces solamente para darse cuenta que la dirección de los propósitos de Dios no iban en términos de curarle su enfermedad. Al contrario, era muy diferente a lo que podríamos haber esperado o soñado. Le dio un aguijón y no se lo quitó. Y él se conformó, hermanos, tuvo que vivir con eso. Pero no a regañadientes, alegremente vamos a decir en el Señor. Llevó su carga. Dios le contestó cada vez, bástate mi gracia.
Esa es la enseñanza que dejó Dios en el corazón de este apóstol. No confía en tus capacidades. Si eres algo es por mi gracia que actúa poderosamente en él. Y hermanos, si Pablo ha llegado hasta nuestros días como el gran apóstol a los gentiles que fue, es porque efectivamente la gracia de Dios actuó poderosamente en él en medio de sus debilidades. Así que esto es tremendo. Y un principio para la iglesia. Esas son palabras de Dios que se las dijo a Pablo en sus oraciones. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Este es un principio que sale del corazón de Dios, hermanos. Válido para Pablo, para todo cristiano, para nosotros. Y este principio se le grabó en el alma a Pablo. Hace toda una doctrina de aquello. Por eso, sin algo, se va a gloriar en sus divinidades. Porque así sirve mejor a su Padre Celestial. Así reposa el poder de Cristo. Muy maravilloso esto. Y luego tenemos que Pablo anuncia su tercera visita. La primera fue cuando plantó la iglesia. La segunda visita es entre las dos cartas. Y luego anuncia la tercera visita. Me llama mucha atención ahí en el 14 cuando dice: no busco lo vuestro, que es lo que hacen los falsos apóstoles y pastores que en la actualidad se toman la televisión y las tribunas para enriquecerse. No, Pablo no busca lo vuestro, busca a vosotros su corazón, un corazón arrepentido, dócil, manso a la palabra. Y eso es importante, hermanos, porque la disciplina busca eso, no la destrucción, sino que busca el corazón del otro. Y dice, y para esto está dispuesto incluso a gastar su propio dinero para bien de ellos, para no estorbarlos en nada. Incluso aceptó el dinero de otras iglesias para ayudar a esta iglesia. Pero él también, con este amor redentivo, este amor del sentir de Cristo, más adelante dice, incluso a gastarme. Esto significa a dar mi vida, mis horas, mi salud, todo por amor a vuestras almas. Aunque esto no sea recíproco, porque así también le pasó a Cristo, se entregó por todos, incluso por aquellos que le estaban crucificando. Esto es muy poderoso. Y él da fe que sus colaboradores procedieron de la misma manera. Tito, Timoteo, todos aquellos. Lo que todos buscan es edificarlos, versículo 19. Ese es el propósito de estas palabras a esta iglesia. Amor a vuestras almas. Yo creo que es para llamarlos a celo, porque en el versículo 20, Pablo no está muy seguro de tener éxito en este empeño, porque dice, quizás los encuentre como yo no quiero. Que esta amonestación no haya cumplido su propósito, que todavía haya contiendas, envidias, divisiones, que ya las leímos, ¿no es cierto? Y quizá incluso, dice, tenga que llorar por los que aún siguen pecando y fueron amonestados, porque la amonestación era para que salga precisamente de esa manera de vivir carnal. ¿Cómo quería restituirlos? Que esta amonestación calara en sus corazones y se contristaran para bien. Eso es lo que quería comentar con usted, hermano. Me pareció interesante poder compartir esto también. Gracias, hermano Pedro. Bien, gracias, hermano Alex. John Toledo, ¿tienes algún comentario? Sí, un comentario pequeño. Hemos escuchado a personas que dicen que fueron al cielo y que vieron esto y aquello, que el cielo huele a rosas, que hablaron con Cristo, con Dios. Y Pablo dice aquí que en sus visiones que tuvo y revelaciones, vio y oyó cosas inefables, es decir, que no se pueden expresar con palabras. Sin embargo, ahí se relatan los falsos apóstoles y profetas, que relatan todo lo que oyeron y vieron en el cielo, en estas experiencias místicas que tienen, lo cual choca con estos versículos de Pablo aquí. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. O sea, si Pablo quisiera expresar lo que oyó y vio, no puede. Es como tratar de dar a conocer un perfume. Bueno, el perfume es, ¿cómo les digo? A ver, ¿cómo expreso? A ver, así, una cosa así. Eso es inefable, no se puede expresar en palabras. Pero los falsos apóstoles y profetas, ellos sí expresan estas cosas que ni el apóstol Pablo pudo hacerlo. Ahora, respecto al aguijón, sí, es probable que se refiera a un malestar en su vista, una inflamación, pero como dice el hermano Alex, no es necesario andar tanto, simplemente quedarse con lo que dice ahí, que
Este aguijón era para que no se engrandeciera con las visiones, para que no se hinchara el pecho de orgullo por estas revelaciones que le daba el Señor. Visiones y revelaciones. Que es la tendencia de todo humano, de enorgullecerse del privilegio de recibir revelaciones del Señor. Ahora es común decir recibir revelación. Dios me habló. Aquí Pablo muestra un contraste con los falsos apóstoles. A propósito, dice ahí que Pablo dio señales de apóstol. El versículo 12, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. ¿Qué son estas señales apostólicas? Dice que son señales, prodigios y milagros. Pablo, acuérdense que resucitó a una mujer. Pedro con sus sombras sanaba enfermos. Y los apóstoles que andan ahora autoproclamados apóstoles no hacen nada de eso. Simplemente facturas, ¿no? El Señor los va a juzgar en su momento. El versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Ayer estaba escuchando un análisis de Juan 10 cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor. En realidad la palabra buen es mucho más de lo que nosotros entendemos en nuestro idioma. Buen pastor significa ejemplo. Y justamente lo que dice aquí, entregarse por las ovejas. ¿Sí? Ve venir el lobo y un pastor asalariado huye, arranca del lobo. Sin embargo, el pastor que ama a sus ovejas enfrenta a este lobo, aún sabiendo que puede morir en este enfrentamiento. Entonces nuestro Señor se levanta como un ejemplo a seguir. Él lo dijo, amad como yo os he amado. Pero este ser buen pastor es incluso dar la vida si fuera necesario. Lo mismo que está diciendo aquí Pablo, que él por amor a las iglesias y a los hermanos es capaz de dar su vida. De hecho la dio. Terminó su ministerio y entregó su vida. Nada lo detuvo, ni naufragio, ni apedreamiento, nada. Siguió adelante hasta que cumplió lo que el Señor le había encomendado. Notable, hermano. Así que en el Señor nosotros entendemos que si fuera necesario dar la vida por los demás, por los que amamos, por la iglesia, por los hermanos en Cristo. Eso, hermano Pedro. Bien, gracias John. Federico, ¿tiene algún comentario? Sí, hermano, gracias. Muy bellos los textos. Vemos a Pablo otra vez repitiendo conceptos fundamentales para un hijo de Dios. Él siempre está recalcando quién es él. Porque ese es el asunto con esto de las debilidades y el estado de pecado. Él está claro, no tiene ningún problema en decir que es un pecador, que está lleno de debilidades, que de lo único que puede gloriarse de eso. Pero no vive como se lo dice aquí abajo, en inmundicia, en fornicación. No, eso es otra cosa. Él les dice desde el comienzo que es un hombre débil, pero que no vive como están viviendo esos. Ya los hermanos han estado explicando bastante detalle. Yo lo único que puedo decir es que él lo está poniendo en una forma muy simple y muy clara. Se va al grano acerca de la condición del ser humano, acerca de su ministerio que ha sido cuestionado, y él claramente le dice, ustedes me han obligado a contarles, ¿verdad? Es un hombre definido en su fe, él ama a Cristo por sobre todas las cosas. 2-3 capítulos anteriores decía, el que no ama a Cristo que sea anatema. Así de fácil, así de sencillo. Y en el capítulo anterior les dijo, ¿verdad? Cuando llegue a verlo a ustedes vamos a arreglar cuentas y nos vamos a ver cara a cara, a ver cuál es el problema. Era un hombre que no tenía ningún problema en quién él era, a quién él servía, de quién él era hijo, qué es lo que él creía, cuál era su esperanza en el presente y en el futuro. Y eso es lo que les estaba tratando de hacer para la edificación de ellos. Que se dejaran ya de estar en esas cosas, que se arrepintieran. Un hombre que había sido transportado, se dice, al tercer cielo, donde había visto las cosas, estaba hablando yo del universo y cosas como esas, porque es algo impresionante, hermanos. Yo estaba viendo ahí en el Facebook un señor que estaba hablando del universo, y yo me quedé, pero anodonado. Y eso no es nada en comparación a quien creó todo eso. Por eso es que dice, es un salmo, ¿quién soy yo cuando veo el universo que te acuerdes de mí?
Pero el universo es una creación. Cuando este hombre llega donde está el Santísimo, ¿verdad? Y donde poco sabemos qué es lo que hay ahí, miles de millones de ángeles santos, no tenemos idea y no quiero meterme mucho a conjeturar sobre esas cosas, porque poco se dice y porque poco necesitamos saber a este momento. Pero algo sí es cierto, que este hombre está definido en sus ideas, en sus pensamientos, y en este asunto de las debilidades y la fortaleza, pues porque pareciera ser de que del orgullo y de la soberbia, cuando una persona está bien llena de soberbia y de orgullo, de que es lo común en un ser humano, el bajarse pareciera ser como que uno se está doblegando ante algo. Pero la realidad es que uno puede ver mejor cuando uno se va acercando a la verdadera realidad del ser humano, porque el cristianismo tiene que ver con la realidad de las cosas. Nosotros no creemos en fantasías, en fábulas, ni en cuentos. No, el cristianismo verdadero está en la realidad de las cosas. Y por eso yo creo en el cristianismo, por eso yo creo que es la única verdad que existe, para entender todo lo que existe. La persona cuando se humilla o adquiere humildad, que es lo contrario del orgullo, se entiende, comienza a entenderse mejor a sí mismo en su estado de pequeñez, ¿ve? Así como una arenita del mar, ¿verdad? Eso es el ser humano, ¿verdad? Y todavía sí lo estoy hablando en una forma grotesca, porque estoy hablando en términos humanos, lo cual es no lo apropiado, pero lo estoy usando solo para que en nuestra mente humana defectuosa, ¿verdad? Así es el ser humano. Cuando uno se anda creyendo tantas cosas y anda volando alto, uno está desubicado, ¿verdad? Y lo que hace el Espíritu Santo es que lo baja a uno, lo humilla, que quiere decir esa palabra, humillación. Pareciera ser que uno sea humillado, que sea ofendido, pero no, la realidad es que uno siente eso, pero en realidad es que uno está cayendo en su verdadera realidad, ¿verdad? Yo creo absolutamente en eso, que las pruebas, todo eso lo que le hace a uno entender es el estado que uno está, de necesidad del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Y ahí es donde un hijo de Dios corre al estar en angustia, ¿verdad? ¿Y dónde más? Todas esas cosas que hablan las iglesias y todo ese montón de cosas sin sentido y fantasías, doctrinas falsas. No, ¿verdad? La fuente de la vida es el Creador, dueño y Señor de todas las cosas, el Altísimo, a donde uno únicamente puede encontrar su fortaleza. ¿Dónde más? Qué bueno este estudio para seguir en nuestro proceso de edificación. Gracias, hermano. Bien, gracias, Federico. Hermano Oscar, ¿algún comentario? Sí, hermanos, gracias. A mí me llama mucho la atención la humildad de Pablo. Como dice él mismo, él en la debilidad es fuerte. Cualquiera que haya sido alcanzado por la misericordia de Dios ha sido en aflicciones. Como dice la Escritura, en la angustia me buscaréis. Y cualquiera que busque a Dios, hermano, le halla. Porque está escrito, el que busca halla. Y al hallarle, vuelve a la vida, digamos, pasa de muerte a vida. Por lo tanto, claramente la fortaleza del que es afligido viene del conocimiento de Dios, del conocimiento de la salvación que Dios primeramente es lo que pretende revelarnos, su salvación. De ahí parte todo. Y el apóstol Pablo siempre le dio la gloria a Dios. Y de hecho aquí cuando él se gloría, claramente él les dice que fue por causa de que lo obligaron prácticamente. Es muy humilde el apóstol. Siempre reconoció que él no había hecho nada. Por ejemplo, cuando comienza la primera carta a los Corintios, ahí él les dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? No somos nada, dice. Ni el que planta ni el que riega es nada, sino Dios que da el crecimiento. Y esta conducta Pablo la repite en todas partes, hermano. En el capítulo 15, por ejemplo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol. O sea, uno de los más grandes apóstoles, pues, hermano, lo dice a continuación. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguir la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. También acá a los Gálatas, Pablo en el capítulo 2 dice, y aquí entre paréntesis Pablo aclara lo mismo de nuevo, porque dice, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. ¿Me entiendes? Siempre delegándole al Señor su obra, su trabajo, su apostolado, todo, fue hecho por Dios en él. Eso es lo que Pablo deja siempre en claro.
también lo que Pedro hizo fue Dios el que operó en él. Ahora, en el libro de los Hechos 26, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti. Entiendo yo ahí que todas estas cosas que Pablo luego relata que él vio en el paraíso, por ejemplo, que vio cosas que no se pueden hablar, no se pueden decir. Se refirió a eso el Señor cuando le anunció las cosas que iba a hacer por medio de él para la conversión de los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la oscuridad y de la potestad de Satanás a Dios. Y ahí está la clave, ¿no? Verso 22 dice, más ayudado del auxilio de Dios persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Bueno, Dios por medio de Pablo, hermano, es que nos ha enseñado a nosotros mucho de su soberanía, de la soberanía que Dios opera en aquellos que Él ha escrito en el libro de la vida, en el fondo, porque esto viene desde allá, pues, hermano. Y estos son instrumentos, todos estos títulos que aparecen en la escritura del apóstol Pablo, de Pedro, de los patriarcas, todos han sido instrumentos, hermanos, que el Señor utilizó para su obra, para su propósito, para cumplir ese propósito, ese tremendo anhelo eterno que ha tenido, hermanos, de contar con un pueblo en su presencia, que lo adore, lo honre y lo glorifique eternamente. Eso, para no alargarme mucho, hermanos, en mi comentario. Gracias. Bien, gracias, Oscar. José, ¿tienes tú algún comentario? Gracias al Señor. Me tiene alegre este momento, hermano, porque vemos como nuestro Padre Celestial nos habla a través de nuestro hermano Pablo. Tan vilipendiado, hermano, pero vemos cuánta claridad tiene él con respecto a lo que nos enseña. Lejos de mí gloriarme que no sea la cruz de Cristo, dice el hermano. En otra oportunidad dice, Señor, no me des pobreza ni me des riqueza, sino que manténme del pan necesario. ¿Cómo nos enseña el hermano que en todo momento estamos bajo la mano de nuestro Señor? En el texto que dice, si yo tuviera de qué jactarme, tengo muchas cosas de las cuales jactarme, pero eso no aporta en nada a la salvación, sino que trata de enfrentarnos a nuestra realidad como seres humanos. Y se muestra él también, cuando él dice que él tiene un aguijón, la carne, que lo lleva a estar pidiendo permanentemente al Señor. Nosotros sabemos que cuando tenemos enfermedades, sabemos de dónde vienen, pero sabemos también que el Señor las envía porque hay un propósito de parte de Él también, que es para que nos acerquemos al Señor. Y estas plumas de pavo real que se nos salen a veces de repente por el cuello, dando a entender de que somos suficientes en nosotros mismos, con estas cosas el Señor nos hace aterrizar, como dice el apóstol Pablo. Y veo al apóstol Pablo diciéndonos, ser imitadores de mí, como yo de Cristo, en su mansedumbre, en su humildad, hermano, en todas las cosas que Él nos ha revelado a través de todo el libro de Corintios. Pero estas palabras no solamente las veo en Pablo. Escucho a Juan Bautista que dice, este es el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado del mundo, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar su correa de sus sandalias. Veo la humildad tremenda del apóstol cuando habla acerca de que él pudiera entregar todo lo que tiene en propósito de que los hermanos no sean probados a causa de esas cosas también. Vemos cómo el Señor nos muestra su amor a través del verdadero comprendimiento del Evangelio, hermano, porque el apóstol Pablo sí que lo tenía claro. Él decía de que él era el más pecador de todos, hermano, al cual Dios se le había revelado. Se consideraba el más pecador. Y mientras nosotros no nos consideremos de la misma forma, pueden aparecernos todas estas fantasmas a los cuales él se refería a esta iglesia. Todas estas rencillas, peleas y cosas así, cuando no tenemos claro lo que somos y que necesitamos de nuestro Señor todos los días limpiarnos de nuestros pecados para tener esta conducta que es de misericordia ante los demás y actuar como el Señor nos ha enseñado. Y para terminar, hermano, quiero contarle una experiencia que tuve hace unas semanas con mi mamá. Ustedes saben, hermano, que mi mamá ya tiene un Alzheimer bien avanzado. Mi mamá ya no recuerda a mis hijas, a veces se le confunde quién soy yo, y yo la estoy viendo y cuidando permanentemente. Pero yo veo la mano de Dios, hermano, en todo esto. El otro día, hermano, ¿sabe usted que en un momento
Se acercó mi mamá a mí y me dijo, ¿sabes? Me dijo, yo le pido, me dice, todos los días a Dios que me quite esta enfermedad, porque ella está consciente que tiene una enfermedad que no la hace recordar en los momentos que viene esos atisbos de lucidez. Y yo le pido, me dice a Dios que me quite esto. Pero ¿sabes lo que me dice Dios? Me dijo. Y yo como que iba pensando, bástate de mi gracia. Me dijo. Eso, hermano. Bien, gracias, hermano José. El apóstol Pablo aquí, ya como lo hemos dicho, él es un fiel reflejo del sentir de Cristo en todo el marco. Y esa frase es tremenda, bástate de mi gracia. Y realmente, pues, hermano, debemos hacer carne esa frase, bástate de mi gracia, decirlo verdaderamente, pues, bástate de mi gracia y entender eso. Y estas son las palabras que escuchó él, que las transmite a nosotros. Y con esto vamos cerrando este capítulo 12.